Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente. Yo soy el profesor Daniel Fernando Lozano Vargas, profesor de conocimientos psicopedagógicos. Vamos a empezar nuestra capacitación con un tema muy importante, ¿sí? Referente a, tenemos aquí, bueno, a ver un ratito. Bien, entonces, antes de poder adentrarnos a nuestro tema de hoy día, vamos a ver algunas preguntas en referencia a ello, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Em, bien, tenemos acá la siguiente pregunta. Dice, el último viernes en Canadá se realizó un evento de danza en el que se presentó un grupo de breakdance y otro de danzantes de tijeras. La presentación consistió en una intervención por turnos de cada conjunto. En cada intervención los miembros de cada agrupación buscaban demostrar sus mejores acrobacias para superar el nivel de sus retadores. Al final, ambos conjuntos sorprendieron al público con una presentación que mezclaba pasos de danza de ambos géneros y que contó con el acompañamiento de una pieza musical de fusión de ambos ritmos. El evento fue presenciado por más de 1000 personas, las cuales llenaron el Coliseo. Entonces viene aquí la pregunta, ¿no? De rigor importante. ¿Por qué es posible afirmar que la situación presentada en la noticia se evidencia interculturalidad? ¿Eh? ¿Por qué, ¿por qué es posible afirmar que en la situación presentada en la noticia se evidencia interculturalidad? Entonces cabe recordar, ¿no?, que la interculturalidad precisamente, ¿no?, en ese sentido es un concepto donde se intercambian, ¿no?, culturas, ¿no?, en base a una relación, ¿no es cierto? Y esa relación precisamente es lo que se llama el intercambio cultural, muy diferente a lo que viene a ser la diversidad cultural, es decir, la diversidad de culturas. Pero la interculturalidad es la relación, ¿no?, entre personas de diversas culturas que tienen precisamente un fin común. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Alternativa A nos dice, porque en la situación se demuestra el valor ancestral de la danza de tijeras y la vigencia que tiene culturalmente. Alternativa B, porque en la situación se pone de manifiesto el valor artístico que se puede encontrar en la diversidad cultural. Y alternativa C, porque en la situación se muestra el enriquecimiento mutuo de culturas diferentes en un contexto de igualdad. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas será la respuesta correcta referente a esta pregunta? Claro, si decimos que en la situación se demuestra el valor ancestral de la danza de tijeras y la danza y la vigencia que tiene culturalmente, pues solamente estamos hablando de un solo aspecto, ¿no? Porque hablamos también ¿y qué podemos decir del grupo de Big Dance? ¿Mm? Alternativa B nos dice, porque en la situación se pone de manifiesto el valor artístico que se puede encontrar precisamente en la diversidad cultural. Entonces, como valor artístico, pero si nos habla acerca de la interculturalidad es más, es algo distinto, no es tan, es cierto, hay valor artístico, pero hay algo más que eso. Es decir, son las relaciones
entre diversas culturas, ¿no? Por lo que la alternativa C nos dice, porque en la situación se muestra el enriquecimiento mutuo de culturas diferentes. Ojo, ¿no? Nos dice el enriquecimiento mutuo que es de culturas diferentes en un contexto de igualdad. Y precisamente el contexto de igualdad es bajo las mismas situaciones, bajo las mismas posibilidades de mostrarse ambas culturas, ¿no? Entonces, bajo las mismas condiciones. Entonces, efectivamente, la alternativa correcta que responde a esta pregunta es la alternativa C, ¿no? La respuesta que responde a esta pregunta. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Nos dice, el docente ha planificado presentar la noticia a los estudiantes con el propósito de promover la reflexión sobre la interculturalidad. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este propósito? ¿No? ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para este propósito? Entonces tenemos aquí alternativa A. ¿Cuáles son las diferencias entre estas danzas? ¿Cuál de las danzas es más popular en la actualidad? ¿Qué hace que una danza sea más popular que otra? ¿Cuál de las danzas debió ganar el duelo? Alternativa B. Nos dice, ¿cuál de las danzas tiene un origen más antiguo? ¿Cómo esta danza se ha mantenido en el tiempo? ¿Cuál es su importancia? ¿No? ¿Cuál es su importancia? Esta presentación favorece la revalorización de la cultura peruana. Y alternativa C nos dice, ¿cuál es el origen de estas danzas? ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias? ¿Cómo es la interacción entre ambos conjuntos durante el evento? ¿Qué mensaje transmite el acto final del evento? Entonces, ante ellos precisamente, ¿cuál será la alternativa correcta, estimados maestros? De repente hay alguna intervención. Claro, si se quiere promover la reflexión sobre la interculturalidad, entonces tienen que haber preguntas que demanden explicación, ¿no? Que demanden, en este caso, una pregunta que ya demande una fundamentación de ello, ¿no? Entonces, si podemos decir la alternativa A, nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre estas danzas? ¿Cuáles de las danzas es más popular en la actualidad? ¿Qué hace que una danza sea más popular que otra? ¿Cuál de las danzas debió ganar el duelo? Entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, em, ¿la alternativa será la más adecuada? Entonces, no, porque más nos está solicitando, ¿no? Las diferencias de las danzas, que es una cuestión descriptiva, ¿no? Empieza por ahí, ¿no? ¿Cuál de las danzas es más popular en la actualidad? ¿Qué hace que una danza sea más popular que otra? Miren ustedes. ¿Y cuál de las danzas debió ganar el duelo? O sea, simplemente, inclusive algo muy subjetivo al último, ¿no? Cosa que no demanda, simplemente nos indica quién debió ganar el duelo y nada más, ¿no? ¿Y qué hace que una danza sea más popular que otra? Bueno, alternativa B no demanda profundidad ni reflexión absolutamente. Alternativa B, ¿cuál de las danzas tiene un origen más antiguo? ¿Cómo esta danza se ha mantenido en el tiempo?
¿Cuál es su importancia? Esta presentación favorece la revalorización de la cultura peruana. Entonces, de repente la última pregunta habla de la revalorización de la cultura peruana, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Nos pregunta. ¿Cómo esta danza se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Pero inclusive empieza, ¿cuál de las danzas tiene un origen más antiguo? Bueno, más allá de que la danza tenga un origen, una que otra más antiguo, no es algo tan relevante, ¿no? ¿Cómo esta danza se ha mantenido en el tiempo, ¿no? O sea, la más antigua pregunta, ¿no? O sea, más solamente está haciendo referencia a la parcialización o mejor dicho, pues a la danza más antigua, ¿no? De entre las dos. Entonces, no sería lo más adecuado. Ahora, la alternativa C nos pregunta, ¿cuál es el origen de estas danzas? O sea, está manteniéndolo en un ámbito de igualdad. ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias, ¿no? ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias? ¿Ya? ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias? ¿Y cómo es la interacción entre ambos conjuntos durante el evento y qué mensaje transmite el acto final del evento? Efectivamente. Si hablamos y nos pregunta qué mensaje transmite, entonces efectivamente ahí sí, ¿no? Es lo que demanda reflexión, ¿no? Efectivamente. ¿Qué mensaje transmite el acto final del evento? Entonces estoy buscando el por qué, efectivamente. Entonces la respuesta correcta ante esta pregunta sería alternativa C. ¿Ok? Alternativa C. Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Los enfoques transversales, de los cuales nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la interculturalidad, donde precisamente como enfoque transversal, la interculturalidad del cual hemos estado viendo, contribuye al reconocimiento y valorización de nuestra diversidad cultural, sea étnica y lingüística, al diálogo e intercambio entre las distintas culturas y al establecimiento de relaciones armoniosas. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí el enfoque intercultural, es decir, se da en este caso bajo sus dimensiones cultural, étnica y lingüística, ¿no? Así como también tiene en cuenta la diversidad sociocultural y lingüística para hablar precisamente del enfoque intercultural. Por lo cual, si tiene en cuenta la diversidad sociocultural y a la vez también la diversidad lingüística, entonces, ¿no? Es decir, tal como las personas se desarrollan eh, socialmente bajo un ámbito cultural, ¿no? De manifestaciones, costumbres, ¿no? Así como también tradiciones, ¿no? Entonces, también hablamos de articulaciones del enfoque intercultural, de las cuales tenemos el respeto a la identidad cultural, tenemos también la justicia y también tenemos el diálogo intercultural, ¿no? Entonces, tenemos tanto, repito, el respeto a la identidad cultural, la justicia y el diálogo intercultural. Bien, pasamos entonces aquí a la pregunta número 3. Nos dice, en una sesión de aprendizaje cuyo propósito es que los estudiantes de la institución educativa reflexionen acerca del peligro del consumo de drogas, un docente realiza la siguiente secuencia de acciones. Primero, pide a los estudiantes que compartan historias acerca de casos de consumo de drogas y sobre cómo éste afectó la vida y el entorno de los consumidores. Segundo, a partir de lo conservado, les indica que realicen un organizador gráfico, tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de drogas tienen acceso los jóvenes? ¿Qué efectos tienen las drogas en las personas que las consumen? Y tercero, les pide que formen equipos y busquen información para responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede prevenir el consumo de drogas?
Entonces, y también cuarto, solicita a cada equipo que para planificar su trabajo elabore un cuadro de doble entrada, en el que señalen qué información necesitan, dónde la pueden encontrar y por qué es importante dicha información para su trabajo. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones docentes no se evidencia, ojo, no se evidencia en la secuencia presentada? Entonces, ¿cuál será la alternativa que en este caso no se evidencia en la secuencia presentada? Bien, maestros, entonces, ¿qué nos pueden decir? Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones docentes no se evidencia en la secuencia presentada? Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Primero, pide a los estudiantes que compartan historias acerca de casos de consumo de drogas y sobre cómo este afectó la vida y el entorno de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia ahí? ¿Qué es lo que podemos visualizar ahí? ¿Qué es lo que se evidencia? Claro, o sea, se evidencia en este caso, ¿no? Si habla de que compartan historias acerca de casos de consumo de drogas, entonces está apelando a la experiencia de vida del estudiante. Por lo tanto, está recogiendo saberes previos, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Segundo, a partir de lo conversado, les indica que realicen un organizador gráfico, tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de drogas tienen acceso los jóvenes? ¿Y qué efectos tienen las drogas en las personas que las consumen? Entonces,
si hablamos de que organizan organizador gráfico los estudiantes, ¿no? Entonces, el maestro solicita aquí a qué tipo de drogas tienen el acceso los jóvenes y qué efectos tienen las drogas en las personas que las consumen. Seguimos con las preguntas referente a los saberes previos, referente pues respondiendo mediante un organizador gráfico. Tercero, les pide que formen equipos y busquen información para responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede prevenir el consumo de drogas? Entonces, ahí, ¿qué se está promoviendo? Cuando se habla ya de prevenir, en este caso, ¿qué se está promoviendo? Claro, en este caso se está promoviendo también eh, saberes previos, ¿no? O en este caso, si buscan información para responder a la pregunta cómo se puede prevenir el consumo de drogas, entonces también estamos hablando ahí de saberes previos, ¿no? Pues están utilizando en este caso, un elemento que es, por ejemplo, algún tipo de libro o algún informativo, ¿no? Y cuarto, nos solicita a cada equipo que para planificar su trabajo elabore un cuadro de doble entrada en el que señale qué información necesitan, dónde la pueden encontrar y por qué es importante dicha información. Entonces, en ese sentido, el maestro está promoviendo lo que se llama la metacognición. ¿Por qué? Porque precisamente está pidiendo que señalen los estudiantes qué información necesitan, ¿no? Para mejorar su aprendizaje, ¿no? Precisamente para planificar su trabajo, dónde lo pueden encontrar y por qué es importante dicha información, ¿no? Para su trabajo. ¿Por qué creen? Entonces ahí está promoviendo la metacognición, ¿no? La metacognición es hablar sobre o se refiere, ¿no? A la frase, pues, en este caso, aprender a aprender, ¿no? Y en cómo el estudiante aprende, ¿no? En que sea consciente de cómo es el estudiante aprende lo que aprende, ¿no? Entonces, lo que no se evidencia en la secuencia presentada es el conflicto cognitivo. Y el conflicto cognitivo precisa, pues, en que hay una desarmonía entre los conocimientos previos del estudiante frente a la pregunta formulada por el docente o una tarea asignada donde el estudiante no puede, en este caso, resolver la pregunta o la actividad planteada por el maestro, por lo cual solamente con los conocimientos previos del estudiante. Entonces, lo que no se evidencia es precisamente el conflicto cognitivo. Muy bien. Alternativa C entonces sería la respuesta. Pasamos entonces a otro punto, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4. Nos dice, los niños de 5 años se encuentran jugando libremente en los sectores. Para hacer rodar una bolita, Cristina ha construido un camino con trozos de cartón, pedazos de tubos y otros materiales. Sin embargo, la niña se muestra contrariada. Cuando la docente le pregunta qué sucede, Cristina le comenta que no entiende por qué la bolita no avanza. La docente observa que el tramo del camino en el que se detuvo la bolita está ligeramente elevado. Entonces le pregunta a la niña, ¿dónde se ha detenido la bolita? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es esa parte del camino? ¿Y cómo es la parte anterior? Entonces, ¿qué tendrías que hacer?
para que la bolita continúe rodando por el camino. Luego Cristina ensaya distintas acciones para que la bolita continúe rodando y finalmente lo logra. Entonces, tras ello, la docente le dice, muy bien, cuéntame, ¿cómo hiciste para que la bolita ruede? Entonces, viene aquí la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje promueve la docente principalmente para su intervención? ¿Ah? ¿Cuál, repito, de los siguientes procesos de aprendizaje promueve la docente principalmente con su intervención? Tenemos entonces alternativa A, metacognición, alternativa B, conflicto cognitivo y alternativa C, activación de saberes previos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está en este caso promoviendo la maestra? Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, la maestra Dulcelia Raquel nos dice que es conflicto cognitivo. Veamos. Entonces, si aquí Cristina ha construido un camino con trozos de cartón, pedazos de tubos y otros materiales, la niña aquí se muestra contrariada. Cuando la docente le pregunta qué sucede, Cristina le comenta que no entiende por qué la bolita no avanza. Entonces, la docente observa que el tramo del camino, precisamente en el que se detuvo la bolita, está ligeramente elevado, ¿no? Entonces le pregunta a la niña dónde se ha detenido y cómo es la parte anterior del camino y cómo es la parte, y cómo es y cómo es esa parte del camino, cómo es la parte anterior y qué tendrías que hacer para que la bolita continúe rodando. Entonces, efectivamente, está buscando no activar saberes previos de Cristina, ¿no? Ni tampoco está ahondando o haciendo más consciente acerca de cómo aprendió lo que aprendió, sino está generando conflicto cognitivo, precisamente, ¿no? Efectivamente, entonces, eh, a ver, perdón. Ah, a ver, ¿dónde se ha detenido la bolita? ¿Cómo es la parte de ese camino y cómo es la parte anterior? ¿Qué tendrías que hacer para que la bolita continúe rodando por el camino? Ensaya distintas acciones para que la bolita continúe rodando y finalmente lo logra. Entonces,
¿Cómo hiciste para que la bolita ruede? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, para ello, precisamente, está abriendo a que Cristina reflexione inclusive, ¿no? Sobre el diseño, ¿no? De que ella, pues, ha construido un camino con trozos de cartón, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí vemos que la docente está promoviendo fielmente, ¿no? El conflicto cognitivo en Cristina, ¿no? Y es esa desarmonía precisamente, ¿no? En que este, Cristina precisamente al haber ello, entonces la maestra le está guiando y que se dé cuenta precisamente para que, creándole un foco de reflexión, ¿no? Para que solucione el problema. Bien, entonces sería alternativa B la respuesta correcta. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipos han trabajado con diversas fuentes con la finalidad de explicar por qué no prosperó la Confederación Peruano-Boliviana en el siglo XIX. Para continuar con la sesión, la docente ha previsto que los estudiantes realicen la siguiente actividad. Entonces, los estudiantes con sus equipos elaborarán un cuadro de doble entrada en el que indicarán qué fuentes seleccionaron, las razones por las que las seleccionaron y cómo han utilizado la información que han recogido de dichas fuentes. Entonces, ante ello, luego en plenaria, cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboraron, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se promueve principalmente en la actividad planificada por el docente? Entonces, tenemos metacognición, tenemos activación de saberes previos y tenemos generación de conflicto cognitivo. Bien. Claro, o sea, en este caso, si nos pregunta cuál de los siguientes procesos de aprendizaje promueve principalmente en la actividad planificada por el docente, ¿no? Se promueve principalmente en la actividad planificada por el docente. Entonces, si aquí el maestro, ¿no? En una sesión, pues los estudiantes han, organizados en equipo, han trabajado con diversas fuentes con la finalidad de explicar por qué no prosperó la Confederación Peruano-Boliviana en el siglo XIX. Y para continuar con la sesión, entonces el docente ha previsto que los estudiantes realicen la siguiente actividad. Y aquí está la clave. ¿En qué? En que los estudiantes con sus equipos elaborarán un cuadro de doble entrada en el que indicarán qué fuentes seleccionaron, las razones por las que la seleccionaron y cómo han utilizado la información que han recogido de dichas fuentes, ¿no? Entonces, luego en plenaria, cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboraron. Entonces, más que todo, ahí el docente está eh, promoviendo principalmente la forma en cómo adquirieron dichos, en este caso, dichos conocimientos o situaciones por las cuales los estudiantes se convencieron para seleccionar cierta información. Entonces, eso no es más que metacognición, ¿no? La metacognición es la forma de cómo, eh, en este caso, es la forma en cómo aprende el estudiante lo que aprende, ¿no? A través de ello, entonces, el maestro
guía al estudiante, ¿no? Para hacerse ciertas preguntas y y para que el estudiante sea consciente de la forma en cómo aprende lo que aprende el estudiante, ¿no? El estudiante mismo. Entonces, efectivamente, a eso se llama metacognición. Bien, no es activar saberes previos, ojo, ni tampoco generar conflicto cognitivo, no, ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno de los dos viene a ser ello, ¿ya? Ok, entonces sería alternativa A la respuesta correcta. Entonces tenemos aquí lo siguiente. El proceso de retroalimentación, tanto en un enfoque metacognitivo como un enfoque autorregulado. El enfoque metacognitivo, precisamente, hablamos de qué? De que este enfoque metacognitivo y el enfoque autorregulado va a permitir que el estudiante gestione su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Y al gestionar su aprendizaje de manera autónoma va a llegar a poder llegar a lo que se llama aprender a aprender. Bien, entonces, como enfoque metacognitivo hablamos que se entiende como la reflexión consciente que debe realizar todo estudiante sobre cómo, qué y para qué aprenden, lo cual contribuye a que el aprendizaje se convierta en significativo. ¿Sí? Repito, lo metacognitivo se entiende como la reflexión consciente que hace, que realiza todo estudiante sobre cómo, qué y para qué aprenden, lo cual, eh, lo cual contribuye a que el aprendizaje se convierta en significativo. Luego tenemos el enfoque autorregulado. El enfoque autorregulado hablamos de activar el proceso mental que le permite al estudiante contrastar y ajustar sus conocimientos y evaluar cómo ha organizado sus recursos y si las estrategias aplicadas son eficientes antes, durante y después del proceso de aprendizaje para alcanzar de manera autónoma el logro de una tarea. Entonces, el enfoque autorregulador, repito, es activar el proceso mental que le permite al estudiante precisamente poder contrastar y ajustar sus conocimientos y evaluar cómo ha organizado sus recursos y si las estrategias aplicadas son eficientes antes, durante y después del proceso de aprendizaje para alcanzar de manera autónoma el logro de una tarea. Muy bien. Entonces, ahí hablamos como proceso de retroalimentación. Bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Nos dice, teniendo en cuenta el desempeño del docente, promueve el progreso de los estudiantes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente cumplirá con dicho desempeño cuando manifiesta dicha actuación. Bien, entonces promueve el progreso de los estudiantes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Entonces el docente aquí cumplirá con dicho desempeño cuando manifiesta la siguiente actuación. Entonces tenemos alternativa A, acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión. Brinda acción formativa y adecúa las actividades a las necesidades de aprendizaje. Alternativa B.
Cuando el docente aplica instrumentos validados y pertinentes como parte de la evaluación formativa para recoger información objetiva y tomar decisiones pertinentes para mejorar su aprendizaje. Alternativa C. Cuando el docente aplica rúbricas de desempeño del estudiante para poder recabar el logro de aprendizaje esperado y mejorar el desempeño del educando. Y alternativa D, cuando el docente asesora al estudiante en la fase de cierre de la sesión para lograr la metacognición de los aprendizajes, identificando las dificultades y potencialidades para lograr los mejores resultados, estimulando la evaluación entre precisamente los estudiantes. Bien, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver, primero hay que recordar algo o mencionar algo muy importante. ¿Por qué el docente brinda retroalimentación? En este caso, para eso, la retroalimentación es reconducir al estudiante sus conceptos, sus conocimientos que sean totalmente o completamente objetivos y eliminar ambigüedades, ¿no? O malas, en este caso, o conceptos o significados erróneos acerca de sus aprendizajes. Entonces, ante ello tenemos entonces la retroalimentación, que puede ser tanto una retroalimentación de carácter formativa, ¿no? Creando focos de reflexión y descubrimiento en el estudiante. Entonces, alternativa A, ya que nos pregunta, teniendo en cuenta el desempeño del docente, promueve el progreso de los estudiantes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Entonces aquí el docente cumplirá con dicho desempeño cuando manifiesta la siguiente actuación. Entonces dice aquí alternativa A, acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados. Em, brinda formación, acción formativa, como también adecua las actividades a las necesidades de aprendizaje. Ya, acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes, esperando aprendizajes esperados en la sesión, brinda acción formativa y adecua las actividades de necesidad a las necesidades de aprendizaje. Bien. Alternativa B nos habla de el docente aplica instrumentos validados y pertinentes como parte de la evaluación formativa para recoger información objetiva y tomar decisiones pertinentes para mejorar su aprendizaje. Entonces, la mejor manera de poder retroalimentar a los estudiantes es teniendo pertinente como evaluación formativa para recoger información objetiva y tomar decisiones pertinentes para mejorar su aprendizaje.
Cuando el docente aplica rúbricas, no, no es aplicar rúbricas. Cuando el docente asesora al estudiante en la fase de cierre, asesora al estudiante en la fase de cierre de la sesión para lograr la metacognición de los aprendizajes, identificando las dificultades y potencialidades para lograr los mejores resultados, estimulando la evaluación entre los estudiantes. Ya, en la retroalimentación, entonces, en este caso, en la alternativa C, no, prácticamente no se aplica rúbricas de desempeño, ¿no? Para recabar el logro de aprendizajes esperados, mejorar el desempeño. Ni tampoco, em, ya, monitoreando sus avances, dificultades en el logro de los aprendizajes esperados y brinda acción formativa y adecua las actividades de necesidad de aprendizaje. Pero sin embargo, acá en la alternativa D nos dice el docente asesora al estudiante, ¿no? Cuando en la fase de cierre de la sesión para lograr la metacognición de los aprendizajes, precisamente. Claro, aquí la retroalimentación principalmente es que en la fase de retroalimentación prácticamente ya estamos hablando de la fase de cierre prácticamente, ¿no? De una sesión específicamente. Y ahí es donde se quiere lograr metacognición, ¿no? Para lograr, ¿no? Y para lograr eso, ¿qué se tiene que hacer? Identificando dificultades y potencialidades para mejorar, para lograr los mejores resultados, ¿no? Estimulando la evaluación entre los estudiantes. Entonces, efectivamente, entonces ahí hablamos de la alternativa D, ¿no? Porque no solamente es hablar de brindar acción formativa y adecuar las actividades a las necesidades de aprendizaje, sino también es tratar que el estudiante precisamente
pueda precisamente aquí lograr su aprendizaje, pero con la asesoría del maestro, ¿no? Efectivamente. Y ahí estamos hablando de retroalimentación. Bien, entonces acá la respuesta correcta sería alternativa D, a diferencia de la alternativa A, que simplemente es acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades, ¿no? En el logro de los aprendizajes esperados, ¿no? Pero aquí no solamente acompaña, ¿no? Identifica dificultades y potencialidades, sino también estimula la evaluación entre los estudiantes, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que busca la retroalimentación. La respuesta entonces más asertiva y objetiva sería alternativa D. Ok. Número 7, pregunta 7 nos dice, Carlos a través del trabajo colegiado comparte con sus colegas 3 actividades que se relacionan con la evaluación. Atender las necesidades de aprendizaje identificadas, brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes y desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño. Estas actividades expresadas por el docente se relacionan con una serie de, pues con una de las orientaciones para la evaluación formativa de la evaluación. Entonces, tenemos aquí la alternativa A. Nos dice comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Alternativa B, seleccionar o diseñar situaciones significativas. Alternativa C, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Y alternativa D, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Ya que Carlos nos dice a través del trabajo colegiado, comparte con sus colegas 3 actividades que se relacionan con la evaluación. Uno, atender las necesidades de aprendizaje identificadas. 2, brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes. Y 3, desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño. Entonces, estas actividades expresadas por el docente se relacionan con una de las orientaciones para la evaluación formativa de la evaluación. La evaluación formativa tiende a valorar, ¿no? Específicamente, pues, los aciertos que tiene el estudiante referente a sus conocimientos, ¿no? Entonces, o los aprendizajes logrados. Entonces, efectivamente, en eso consiste lo que viene a ser, pues, la evaluación formativa, ¿no? Valorar los aciertos del estudiante y los errores, pues, crearle, en este caso, un foco de reflexión o incitarlo al descubrimiento para que el estudiante pueda lograr el aprendizaje esperado. Entonces, alternativa A nos dice comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. ¿Está bien eso? ¿En comunicar? No, no está bien, no es lo correcto, ¿no? Porque como bien dije, la evaluación formativa no consiste en eso, ¿no? Ya que nos pide estas actividades expresadas por el docente, se relacionan con una de las orientaciones para la evaluación formativa de la evaluación. Entonces, eso no corresponde. Ahora, la alternativa A
queda descartada. Entonces, alternativa B, seleccionar o diseñar situaciones significativas. No, no se trata de seleccionar o diseñar esas situaciones significativas porque no vamos a llegar en este caso a un aprendizaje. No, el objetivo, claro que es llegar a un aprendizaje significativo, pero ese no es el fin, ¿no? O sea, lo que está buscando aquí es, y la pregunta es clara, estas actividades expresadas por el docente se relacionan con una de las orientaciones para la evaluación formativa de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la evaluación formativa y la evaluación? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencia, ¿no? Entonces, a partir de ello. Entonces sería la alternativa C. Alternativa C. Bien, la respuesta correcta, porque la alternativa D nos dice de retroalimentar a los estudiantes, pero precisamente para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas, ¿no? Y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Bueno, ok, entonces sería la alternativa C. ¿Ya? Un docente ha identificado que algunos de los estudiantes de quinto grado suelen mostrarse muy ansiosos cada vez que saben que van a ser evaluados y ello les dificulta concentrarse en los días previos. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para favorecer el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes frente a esta situación? ¿No? Entonces, tenemos aquí alternativa A, explicarles que las evaluaciones son parte del proceso del aprendizaje y constituyen una oportunidad de mejora y pedirles que elaboren una lista de sus habilidades para favorecer su confianza en sí mismos. Alternativa B, pedirles que analicen cómo se sienten frente a las evaluaciones y cómo los afectan dichas emociones y solicitarles que propongan acciones para enfrentar positivamente las evaluaciones. Y alternativa C, brindarles una propuesta de planificación semanal de sus horarios de estudio, descanso y ocio y monitorear que cada estudiante haya cumplido con el tiempo previsto para el estudio. Entonces, em, por lo tanto, la respuesta correcta sería, entonces, ya que nos dice aquí que algunos de los estudiantes de quinto grado suelen mostrarse muy ansiosos, ¿no? Entonces, cada vez que saben que van a ser evaluados, ¿no? Entonces, esa ansiedad les dificulta a estos estudiantes eh, para concentrarse en los días previos. Entonces, eh, ¿cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para favorecer el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes, ¿no? La autorregulación viene a ser la autogestión o la auto racionalización de esta situación, ¿no? Entonces, de lo que viene a ser el autocontrol, ¿no? Entonces, a nivel socioemocional. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para favorecer el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes frente a esta situación? Bien, entonces, ¿cuál será la de las tres alternativas la respuesta correcta?
Claro, si se trata de que que en favorecer la autorregulación, em, entonces no se trata solamente de explicarles, ¿no? Que las evaluaciones son parte del proceso de aprendizaje y constituyen una oportunidad de mejora. No, no. O no se trata de solamente decirles o brindarles una propuesta de planificación semanal de sus horarios de estudio, ¿no? Descanso y ocio y monitorear que cada estudiante haya cumplido con el tiempo previsto, no, sino pedirles que analicen cómo se sienten frente a las evaluaciones, ¿no? Y cómo los afectan dichas emociones y solicitarles que propongan acciones para enfrentar positivamente las evaluaciones, ¿no? Entonces, solicitarles que propongan acciones para enfrentar positivamente las evaluaciones. Bien, esa sería la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente parte. Tenemos pregunta número 9. Henry de 3 años puede ponerse los zapatos por sí mismo, pero se los coloca al revés. Entonces, en esta situación, la docente busca continuar favoreciendo la autonomía de Roberto. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? Entonces, si lo se quiere desarrollar precisamente la autonomía de Henry, ¿no? De 3 años, para ponerse por sí mismo sus zapatos. Entonces, hablamos aquí alternativa a lo siguiente. Decirle a Henry que él es un niño grande y que por lo tanto ya puede ponerse bien los zapatos. Luego, luego pedirle que se los ponga correctamente. Alternativa B. Pedir a Henry que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente cuando usa los zapatos de esa manera. Luego ayudarle a ponérselos adecuadamente. O pedir a Henry que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente cuando usa los zapatos de esa manera. Y luego ayudarle a ponérselos adecuadamente. O alternativa C nos dice pedirle a un niño que sepa colocarse bien los zapatos, que se los ponga delante de Henry y luego decir a Henry que observe a su compañero para que aprenda de él. Bueno, no se trata aquí de decirle a Henry que él es un niño grande, ¿no? ¿No? Porque en este caso no, Henry no va a actuar de manera racional, sino simplemente va a tener inseguridad, tal vez hasta miedo. Entonces, no es lo más adecuado. Ahora, pedirle a un niño que sepa colocarse bien los zapatos y que se los ponga delante de Henry, ¿no? Entonces, más bien Henry va a seguir teniendo inseguridad respecto a ponerse los zapatos porque él va a ver que otro niño sí puede y él no puede. Entonces, como que no ayuda mucho esta situación. Ahora, pedir a Henry que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente, eso está mucho mejor. Bien, entonces la alternativa correcta sería alternativa B, ya que se pedía a Henry que camine y preguntarle si puede hacerlo cómodamente. Entonces Henry se va a dar cuenta que no puede hacerlo y cuando usa los zapatos de esa manera y ayudarle a ponérselos adecuadamente, ¿no? A ayudarle, no, no ponérselos directamente, ¿no? No, ayudarle a ponérselos. Muy bien. Entonces sería ahí alternativa B. La respuesta correcta, alternativa B. Pasamos a lo que es el socioconstructivismo y tenemos aquí lo siguiente, la ley de doble formación, ¿no? Donde dice en el desarrollo cultural, entonces la ley de doble formación en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece
em, dos veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual, ¿no? Entonces, a nivel social se logra lo que es el tipo de socialización psicológica, y a nivel individual en el interior del propio niño viene a ser psicológico, lo intrapsicológico. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. En una institución educativa de la costa, la docente del aula de 5 años leerá con los niños un cuento cuyo protagonista es un zorro. En el aula se encuentra Hugo, un niño que proviene de una comunidad andina. Antes de la lectura, la docente le pregunta, entonces, em, antes de la lectura, la docente les pregunta a los niños qué saben sobre el zorro. Este es el diálogo que se produce a continuación. Hugo expresa, señorita, en mi pueblo al zorro le decimos atoc. Y Darío pregunta, ¿atoc? Hugo responde, así le decimos, pues. La docente dice, Darío, atoc es una palabra quechua que quiere decir zorro. El quechua es un idioma que se habla en el pueblo en que nació Hugo. Darío contesta, ah, ya. Y la docente menciona, continúa Hugo. Hugo manifiesta, el atoc es bueno. Cuando aúlla, entonces habrá buena papa, pero si ladra, habrá mala cosecha. Carla manifiesta, yo pensaba que el zorro era malo. Es que en los cuentos los zorros siempre se comen a las ovejas. Hugo manifiesta, ah, sí, el zorro se come las ovejas a veces, pero le decimos al cerro que le diga al zorro que ya no moleste. Y el zorro solito se va. Eh, y Karen pregunta, ¿y por qué le dicen al cerro? Porque el atoc es el guardián del cerro. Y la docente expresa, qué interesante lo que cuenta Hugo. ¿Qué piensan ustedes, niños? Carla manifiesta, es bonito. Un zorro que avisa si habrá buenas papas. Claudia dice, y que no se come todas las ovejas. Claudia manifiesta, hay que hacer un cuento sobre este zorro. Darío dice, sí, que se llame el Atoc. Entonces, ¿cuál de los siguientes enfoques transversales promueve principalmente la docente en esta situación? Entonces, ¿cuál de los enfoques transversales promueve principalmente a la docente en esta situación? ¿El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad? ¿El enfoque de derechos o el enfoque intercultural? No, acá no hablamos pues de enfoque inclusivo, ¿no? ¿Enfoque de derechos o el enfoque intercultural? Claro, efectivamente. Estamos hablando del enfoque intercultural.
Bien, entonces la docente está promoviendo el enfoque intercultural efectivamente, ¿no? Está compartiendo la cultura precisamente de Hugo con que él comenta precisamente con sus demás compañeros y así sus compañeros también intervienen haciendo ciertas preguntas. Claro que sí. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos la pregunta 11 que nos dice, los estudiantes de tercer grado se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, dos estudiantes, se disponen, entonces los estudiantes de tercer grado se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, dos estudiantes, se disponen a escribir un papelógrafo, surge el siguiente diálogo. José pregunta, ¿te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita. Ricardo expresa, tu letra es chiquita, nadie va a entender cuando escribamos, expongamos nuestro trabajo. Mejor lo hago yo, que escribo más grande, dice precisamente Ricardo. También hablamos de José. José dice, precisamente, José manifiesta, no, esto no es cierto, todos entienden cuando yo escribo. En cambio, tu letra es toda chueca. Y Ricardo manifiesta, envidioso, dices eso porque escribo mejor que tú. Dame el papelógrafo. Ante esta situación, la docente se acerca. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? Pedir a cada, a ver, para resolver el conflicto siempre tiene que haber algo muy importante, ¿no? Que es la solución democrática, ¿no? Por el respeto democrático y la convivencia de paz. Entonces, alternativa nos dice pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tiene para trabajar en equipo y luego explicarles la importancia de la cooperación en los trabajos en equipo. Finalmente, indicarles que para que trabajen en armonía, cada uno escribirá una parte del centro, perdón, del texto en el papelógrafo. Alternativa B, preguntar a cada estudiante quién indicó el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. Luego, pedirles que asuman como acuerdo para no volver a preguntar, a ver, alternativa B nos habla de preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. Luego pedirles que asuman como acuerdo no volver a faltarse al respeto y finalmente recomendarles que realicen un sorteo para determinar los roles de cada uno en el trabajo. Bien. Y alternativa C nos dice solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. Luego pedirle que compartan cómo se sintieron durante la discusión con su compañero y finalmente pedirles que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo y se propongan con una distribución de tareas con la que ambos estén de acuerdo.
acá siempre, para resolver un conflicto, el maestro no tiene que intervenir en la solución del conflicto. Quienes deben de hacerlo son los estudiantes. Ahora, si hay una mediación por parte del docente, bueno, pues el docente, repito, no puede dar soluciones, sino quien da las soluciones es el propio estudiante. Entonces, pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tienen para trabajar en equipo y alternativa C nos habla de solicitar a cada estudiante que explique explique cómo y por qué se inició el conflicto, solicitarles que compartan cómo se sintieron durante la discusión con su compañero y pedirles que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo y propongan una distribución de tareas con las que ambos estén de acuerdo. Claro, creo que la C es la más adecuada, ¿no? Efectivamente. Entonces, alternativa C sería la respuesta, ¿ya? Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 12. Bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos el docente de educación física está preocupado por Alondra, una de sus estudiantes, ella es sumamente hábil y siempre sobresale con las actividades del área. Sin embargo, últimamente el docente ha notado que realiza solo el mínimo esfuerzo durante las sesiones. Ujú. Entonces, aquí el docente de educación física, preocupado por Alondra, uno de sus estudiantes, ella es sumamente hábil y siempre sobresale en las actividades del área. Sin embargo, últimamente el docente ha notado que realiza solo el mínimo esfuerzo durante las sesiones y el docente conversó con Alondra y le hace notar, bien, y Alondra expresa que todo esto es muy fácil para mí, me aburro, dice. Entonces el docente le ofrece planificar algunas tareas de mayor dificultad para que pueda desarrollar aún más sus competencias y además le propone asumir nuevas responsabilidades. Entonces, durante la sesión, ayudando precisamente a algunos de sus compañeros, proponiendo ejercicios nuevos y participando como monitora de las actividades. Entonces, Alondra, muy motivada, acepta el desafío y comienza a esforzarse mucho más durante las sesiones y a desarrollar su potencial. Entonces, ¿qué enfoque transversal del currículo se evidencia principalmente? Bien. Entonces, ¿qué enfoque transversal se evidencia principalmente? Búsqueda de la excelencia, orientación al bien común o inclusivo o de atención a la diversidad. No, en este caso, lo que el docente está buscando es la búsqueda de la excelencia, ¿no? O sea, aún más, si Alondra destaca, que siga destacando aún más, que siga perfeccionándose, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sería, a ver, por acá me dicen que es bien común, pero si está hablando, aquí Alondra está hablando, el docente le ofrece planificar algunas tareas de mayor dificultad para que pueda desarrollar aún más sus competencias.
Bien, entonces la alternativa A sería la alternativa correcta. Ya, la alternativa A. No, no estamos hablando del bien común, sino de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Que Alondra se aburre muy rápido, eh, porque para ella es muy fácil, ¿no? Efectivamente. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Am, Enfoques transversales tenemos tanto la calidad y desarrollo sostenible. Precisamente, tanto en calidad y desarrollo sostenible, precisamente que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las mejores condiciones de una educación para la identidad, la ciudadanía. Entonces, esas mejores condiciones para la educación, para la identidad, la ciudadanía y el trabajo en un marco de formación permanente. Entonces, ante ello, pues hablamos de calidad y desarrollo sostenible. El enfoque, búsqueda de la excelencia, hablamos aquí de utilizar precisamente al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social, en donde precisamente aquí comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación desde las habilidades sociales y las estrategias a aplicar, frente a que cada individuo constituye su realidad y busca muy bien. Bien. Ujú. Tenemos aquí las articulaciones que sirven principalmente para impulsar el enfoque de la búsqueda de la excelencia. Tenemos la flexibilidad y la apertura, precisamente porque flexibilidad y apertura tanto en docentes y estudiantes que comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de los esfuerzos en el logro de los objetivos. Entonces, también aquí concierne a la superación personal, es decir, docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con el éxito. Bien, claro, cuando se habla de utilizar cualidades y recursos al máximo posible, entonces, para cumplir con éxito las metas, entonces estamos hablando ahí también de recursos al máximo posible, estamos hablando de la eficiencia en el estudiante, ¿no? Entonces, el estudiante también tiene que ser bien. Ujú. Ok, tanto metas a nivel personal y colectivo, ¿no? Ok, pasamos a la pregunta 14. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones se relaciona principalmente con el enfoque transversal de orientación al bien común?
Al bien común ya en este caso hablamos de metas o intereses compartidos en una sociedad o en una comunidad. Entonces, que van a servir de eje central para poder unir, para poder precisamente tener una mejor, digamos, integración de esa sociedad o de esa comunidad. Entonces, tenemos, el docente se preocupa porque algunos estudiantes tienen dificultades para lograr los objetivos del área. Por eso, reconociendo el valor inherente de cada persona por encima de cualquier. Ujú. El docente se preocupa porque algunos estudiantes tienen dificultades para lograr los objetivos del área. Por eso, reconociendo el valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia, les ofrece diversas oportunidades de aprendizaje para que logren desarrollar sus capacidades. Alternativa B. Uno de los estudiantes llegó tarde a la institución educativa y el vigilante que supervisa la entrada y salida de los estudiantes le dice que no podrá ingresar a clases. Entonces el estudiante le responde que si bien ha llegado tarde, es su derecho a asistir a la escuela y aprender. Entonces el vigilante le da la razón y lo deja ingresar pidiéndole que por favor sea más puntual. Y alternativa C dice, el equipo de atletismo de la institución educativa no tiene zapatillas adecuadas para competir en los próximos juegos interescolares, por lo que no podrán participar en la competencia. Entonces, los atletas y sus compañeros se reúnen y entre todos planifican una actividad para conseguir las zapatillas que el equipo necesita, miren ustedes. Entonces, si planifican una actividad para conseguir precisamente las zapatillas que el equipo necesita, entonces, pues aquí estamos hablando ya de orientación al bien común, ¿no? En la alternativa C, el equipo de atletismo de la institución educativa, pues no tiene zapatillas adecuadas para competir en los próximos Juegos Interescolares, está clarísimo, por lo que no podrán participar en la competencia. Entonces los atletas y sus compañeros se reúnen y entre todos planifican una actividad para conseguir las zapatillas que el equipo. Bien. Ujú. Así es. Entre todos planifican una actividad que el equipo, para conseguir las zapatillas que el equipo necesita, ¿no? Así es. Bueno, esa es la orientación al bien común, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Casa. Entonces, tenemos aquí la ética como enfoque transversal que es muy importante. Entonces, es un componente esencial en la integridad de las personas, lo cual se trata de vivir en función a valores humanos universales, asumiendo precisamente la responsabilidad por sus actos y las consecuencias que estos puedan tener en los primeros estudiantes, en otras personas y en el ambiente que los rodea, ¿no? Entonces, por lo tanto, y cuando hablamos del enfoque de orientación al bien común, hablamos aquí que la comunidad es una asociación solidaria eh, de, de personas. Entonces aquí tenemos el enfoque considera, em, entonces aquí este enfoque considera la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Así también se intenta contribuir a tomar conciencia que la generación del conocimiento, el control, su adquisición, su validación son comunes a todos los pueblos. Son comunes
Bien. Entonces, tomar conciencia que la generación del conocimiento, el control, su adquisición, validación son comunes a todos los pueblos. Bien. ¿Cuáles aquí son las orientaciones precisamente que se dan o las articulaciones del enfoque de orientación al bien común? Tenemos la equidad y justicia, es decir, los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles y para ellos en los espacios, no, para ellos en los espacios educativos. También tenemos lo siguiente, solidaridad, donde los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en la que padecen precisamente dificultades, ¿no? La empatía, hablamos aquí de la empatía porque los estudiantes identifican valores y destacan continuamente actos, ¿no? Espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros. La responsabilidad, hablamos aquí ya, ¿no? Otra articulación del enfoque del bien común, donde los docentes promueven oportunidades de responsabilidad y diversa, ¿no? Efectivamente. Bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces, tenemos aquí la pregunta 15. Nos dice, ¿cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Y la demanda cognitiva ya trata precisamente de digamos, la estimulación de actividad mental del estudiante. Entonces, a mayor estimulación mental del estudiante, mayor va a ser la demanda cognitiva, ¿no? Efectivamente. Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, claramente aquí, pues, se realiza una descripción detallada de los personajes de la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Eso va a traer mayor demanda cognitiva, describirlos? No. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola del hijo pródigo a la actualidad o comentar la actitud mostrada por el padre hacia su menor hijo en la parábola del hijo pródigo. O sea, toda situación de creación, invención, imaginación, tiene que ver precisamente con actividades de mayor demanda cognitiva o que ocasionan mayor demanda cognitiva. Entonces, cuando habla de crear una historia adaptando el mensaje de la parábola El Hijo Pródigo a la actualidad, entonces estamos hablando ahí precisamente de em, una gran demanda cognitiva. Bien. Y la pregunta 16 y última, ¿sí? Nos dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En ese contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente, se deberían construir más carreteras. Entonces, las carreteras siempre traen beneficios. La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto en ellos. Entonces, las carreteras siempre traen beneficios, la mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación y por ello la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en ellos. Entonces, de acuerdo con el propósito de la docente, ¿no? Em, entonces, alternativa A nos dice, primero presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de una comunidad productora de plátano que comercializa sus cultivos en
ciudades aledañas con mayor dificultad debido a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles si creen que los ingresos de la comunidad se incrementaron. Eh, Alternativa B. Primero, presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de la carretera. Y segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida. Bien. O alternativa C nos dice, primero presentar a los estudiantes dos imágenes satelitales de años diferentes en las que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque a partir de la construcción de la carretera. Ajá. Segundo, preguntarles cómo estos cambios han impactado en el ecosistema. Entonces, claro, ahí sí habría conflicto cognitivo porque el estudiante no sabría responder frente a de repente a la segunda imagen satelital, ¿no? En la primera tal vez es mucho más fácil, pero en la segunda, donde hay ya mayor urbanismo, entonces eh, preguntarle, ¿no? Sobre los cambios que han impactado en el ecosistema, ¿no? Debido a la construcción precisamente, ¿no? De carreteras, ya que ellos hablan de que siempre trae beneficios, pero no es así. Entonces, para desengañarse precisamente, bien, entonces, claro, ¿no? Presentar imágenes satelitales 2 años diferentes, ¿no? Acá no va a ser conflicto cognitivo en este caso. eh, Ujú. Claro, no se produce desarmonía, ¿no? El conflicto cognitivo es producir desarmonía entre los conocimientos previos del estudiante frente a los conocimientos nuevos que demanda la pregunta reciente, ¿no? Entonces, efectivamente, en la alternativa C es la más apropiada. Ok, maestra. Entonces, hasta aquí hemos llegado con cada uno de ustedes. Agradecerles sin más por la participación de cada uno de ustedes, estimados profesores, y de aquí será hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención presente el día de hoy y por su asistencia. Muchas gracias, maestra.